De frente, conversando con los precandidatos presidenciales. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso al segundo eje. En esta ocasión vamos a estar hablando de inversión social, educación y juventud. Estas preguntas en este eje estuvieron elaboradas por los estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula, que es de donde estamos transmitiendo, y para eso también le vamos a dar lugar a que tome control de este eje una estudiante de excelencia de la licenciatura de Comunicaciones de esta universidad, Ivette Carvajal. Bienvenida, Ivette, me da gusto saludarte de nuevo. Un gusto, Alberto, me encanta estar aquí compartiendo espacio nuevamente y igual, ¿verdad? Estoy encantada de representar nuevamente a la Universidad de San Pedro Sula. Bien, vamos Ivette, a comenzar adelante. con el segundo eje. Hay que poner las preguntas, revolverlas y formularlas. La primera pregunta es para la abogada Ana García. La desnutrición infantil sigue siendo un problema crítico en Honduras, afectando el desarrollo de miles de niños, mientras que en el pasado se han denunciado malos manejos en el programa de asistencia alimentaria. ¿Cómo garantizará el acceso a una alimentación adecuada para la niñez hondureña y que los resultados lleguen realmente a quienes lo necesitan? Gracias, Ivette, y felicidades. Te veo y me recuerdo, yo también fui excelencia académica y hoy, bueno, me acompañan mis hijas también, así que el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Este es un tema muy importante para mí, porque desde la posición que ocupé antes, como primera dama, fue uno de los temas que impulsamos y que vamos a continuar impulsando. Lamentablemente, en este gobierno se ha abandonado. Es la estrategia que se llama Criando con Amor, que tiene que ver con ver a la persona por ciclos de vida. Comenzamos entonces con el primer ciclo que comienza incluso antes de que la madre salga embarazada, que la mujer que está en una edad reproductiva tenga las condiciones, ácido fólico, por ejemplo, para evitar o para tener mejores condiciones de un embarazo y evitar enfermedades o situaciones que afecten al niño desde el vientre. Y es importante porque esa primera infancia es clave. Esos 2 primeros años de vida, una vez que nace el niño y que nazca en condiciones apropiadas. Vamos entonces a poner mucho énfasis en que esta estrategia vuelva a llevarse con una mirada muy comunitaria, porque tenemos que llegar a cada una de las comunidades tierra adentro, ahí donde es importante enseñarle a la madre cuáles son las mejores formas de criar a su hijo, no solamente nutricionalmente, sino que en un ambiente y en un espacio seguro. Al mismo tiempo, como lo decía el programa, que lo vamos a volver a poner, se llama Criando con Amor. El amor es parte fundamental. Luego vemos al niño en su crecimiento y ya llega a lo que es la prebásica. Y es fundamental que los niños asistan y que tengan esa educación prebásica, que los prepare para tener mejores condiciones de estudio cuando ya se insertan a la escuela. Y ahí los programas de alimentación escolar son muy importantes. Vamos a continuarlos apoyando como lo hicimos en el pasado. Este gobierno ha querido decir que la alimentación escolar es un éxito de ellos y no es cierto. Este es un programa que viene de gobiernos anteriores y nuestro logro del Partido Nacional fue dejarlo con un presupuesto desde ya el Estado mismo para que se garantice que la merienda escolar llega de una manera nutritiva. Lamentablemente se descuidó la ración y ahora solo se recibe ración seca. Vamos a volver y apoyar a los productores locales para que puedan integrar la ración de alimentos en alta proteína. Gracias, para los... Muchas gracias, abogada. Perdón. Gracias. Pero es un tema que me apasiona. Gracias, candidata. Vamos con la siguiente pregunta para el ingeniero Roberto Martínez. La pregunta nos dice: los programas de asistencia social han sido utilizados en el pasado con fines clientistas y sin generar un impacto estructural en la reducción de la pobreza. ¿Cómo equilibrará la administración entrega de ayudas inmediatas con la inversión en proyectos de desarrollo a largo plazo que generen autonomía económica para la población?
Igualmente, felicidades. Con talento como usted, el partido se levanta. Nosotros fuimos vicepresidentes del presidente Callejas y consecuentemente participamos en la fundación y fuimos presidentes del Fondo Hondureño de Inversión Social. Y ahí estaban contenidos los grandes pilares que ahora deben ser retomados, reestructurados y revitalizados. Nosotros decíamos en aquel momento: pan para el que tiene hambre, techo para el que no tiene casa, trabajo para el que no tiene empleo. La desnutrición se origina en la pobreza. Una madre desnutrida no puede darle leche, nutriente a su niño o infante. Esos son los problemas de Honduras. Una pobreza terrible, porque no nos queremos dar cuenta. Queremos vivir así, con una mano triste, una mano penitente, pensando que vamos a vivir eternamente de la caridad financiera internacional. Tenemos que hacer rápidamente lo mejor para que el país se levante, para que Honduras se desarrolle y para que todos entendamos que el sueño de los hondureños está aquí, construido por nuestras propias manos, para que el país se levante. Eso es inaplazable, pero se hace solamente con gobiernos como los gobiernos que produce el Partido Nacional. El país se nos hunde, el gobierno fracasa, otra vez viviendo de la caridad pública internacional. La gente quiere más educación, más trabajo, más empleo, pero yo no lo miento. El único que puede darle más empleo, más trabajo y más prosperidad a los hondureños se llama glorioso Partido Nacional de Honduras. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta para la abogada Ana García. Nos dice: en Honduras, miles de jóvenes no tienen acceso a educación superior ni a formación técnica que les permita insertarse en el mercado laboral. ¿Qué políticas implementará para fortalecer la educación técnica y universitaria y asegurar que estas oportunidades sean accesibles para todos, sin importar su condición económica o ubicación geográfica? Claro, muy importante. La experiencia que tenemos, sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer más y lo vamos a hacer mejor. Vamos a restablecer el programa de becas que hicimos en el gobierno del gran Partido Nacional y que hoy, desafortunadamente, este gobierno de Libre ha destruido y ya los jóvenes no tienen oportunidades. Y quiero decirle, ya demostramos que lo hicimos sin sectarismo, pues hasta funcionarios del actual gobierno fueron becados, lo que demuestra que para nosotros no hay una visión estrictamente partidaria y sectaria. Creemos que la pobreza y las oportunidades deben de ser mejoradas para todos y la pobreza no tiene color político. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nuevamente las becas para que jóvenes de todo el país puedan acceder, pero vamos a hacer una diferencia y en este caso vamos a apostarle mucho a la educación en línea. Hoy es una facilidad que se presenta debido a los avances tecnológicos que nos va a permitir que muchos jóvenes desde sus comunidades, aún viviendo en diferentes regiones del país, puedan tener acceso a las mejores universidades. Aquí a la Universidad de San Pedro Sula, con carreras técnicas que puedan desde sus comunidades formarse, pero viendo cuál es la necesidad territorial. Digamos, estamos en una zona productora de café, qué bueno que los jóvenes puedan orientarse hacia áreas técnicas que promuevan la cultura de la caficultura. Estamos en una zona, por ejemplo, como Choloma o en una zona como Villanueva, aquí en la zona norte, donde hay muchas oportunidades para jóvenes que trabajen en el área de maquilas y que se requiere de jóvenes profesionales. Entonces, nos vamos a enfocar en esa especialidad para los jóvenes, pero también vamos a trabajar mucho con lo que tiene que ver las carreras técnicas, las carreras largas, carreras que tengan que ver con inteligencia artificial, con el desarrollo de turismo y bueno, se me acabó el tiempo, pero hay todavía muchas cosas más, pero lo importante es que vamos a restablecerlas como una prioridad de nuestro gobierno para que los jóvenes hondureños tengan las oportunidades sin distinción de ninguna naturaleza. Muchas gracias, abogada. Vamos con la segunda pregunta para el ingeniero Roberto Martínez. La crisis económica y la falta de oportunidades han llevado a un aumento
en la deserción escolar. Muchos jóvenes no logran terminar su educación secundaria y aún menos acceden a la universidad. ¿Qué acciones implementará su gobierno para asegurar que los estudiantes permanezcan en las aulas y tengan oportunidades reales de acceder a una educación de calidad? Yo fui ministro de Educación en tiempos del presidente Ricardo Maduro y viví esa triste realidad. Muchos de esos que abandonan las clases son como consecuencia del trabajo juvenil, del trabajo infantil, de niños que se ven obligados de ayudarle a la casa pobre, de ayudarle a la familia porque no tiene ni siquiera para comer, ni siquiera para pagar costos de salud. Esos niños necesitan que sus padres tengan dinero suficiente para sostenerlos en la escuela. Muchos de esos niños también padecen problemas importantes de salud. Me tocó ir a una comunidad en una investigación y ver que el agua potable no era potable, era una mentira de los funcionarios. Y el agua que tomaba provocaba en aquellos niños, por exceso de flúor, una desintegración dental. Y a aquellos niños les daba miedo ir a la escuela porque se burlaban de ellos. Tantas cosas tristes que nos pasan. Y desconocer lo que nos decía José Cecilio del Valle: educación es la primera necesidad de la República. Un país sin educación no puede prosperar. Y la educación comienza desde ahí, desde las raíces de nuestros infantes. Cuando estuve en educación también, provocamos con el Zika, Taiwán, afortunadamente se nos fue, lo que eran pequeños zamoranos en los pueblos. Lástima, va a haber oportunidad después, pequeños zamoranos en cada pueblo de Honduras. Gracias, candidato. Muchas gracias, ingeniero. Estamos listos, ¿no? Con 2 preguntas a cada uno. Ya dimos la vuelta, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, así damos por terminado con este segundo bloque. Yo creo que de todos los que estamos acá enfrente, que somos 4, quien verdaderamente en este momento se merece un aplauso es mi compañera aquí, Ivette Carvajal. Muchísimas gracias, Ivette. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por contestar a nuestras interrogantes. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con el siguiente eje.